Muy buenas noches, señora Alex Vuelo. Gracias por su tiempo brindado y por aceptar la entrevista sobre la construcción de identidad de género y el autoconcepto en el Perú. Muchas gracias por su presencia. A continuación le voy a dar el pase a mi compañera que le realizará la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué dinámicas comunitarias podrían favorecer el autoconcepto en adolescentes? Gracias también por la entrevista. Sí, mira, de acuerdo a tu primera pregunta, considero que eh, debería de haber círculos de diálogo, ¿no? En las diferentes instituciones, de repente en este caso en las universidades, estableciendo espacios, no espacios seguros donde los jóvenes puedan de una u otra manera poder expresar lo que sienten, de repente también contar sus experiencias, ¿no? De lo que han vivido, no tratando de compartir, ¿no? Opiniones de lo que van viviendo de acuerdo, pues, también a de dónde son, ¿no? Porque no todas las personas, pues, son del mismo lugar. Entonces es importante también compartir esas experiencias. De repente también elaborando talleres de arte, de algún deporte que suelan realizar, ¿no? Y de esa manera también, pues, poder conocerse un poco más entre ellos, ¿no? De relacionarse entre sí. Básicamente de esa manera, ¿no? Considero. La segunda pregunta sería, ¿qué programas podrían reforzar el respeto y la valoración de la diversidad? Ajá. En este caso, bueno, referente a esta pregunta, considero que podrían ser campañas de educación ambiental, ¿no? De repente con un enfoque inclusivo de la diversidad cultural que hay en el país, ¿no? De las diferentes regiones, de género y también de las diferentes etnias. También se podrían realizar voluntariados, ¿no? De los jóvenes, que también es muy importante. Y también considero que también podrían elaborarse proyectos, ¿no? Donde se puedan promover también el intercambio cultural de las diferentes regiones del país. Por último sería, ¿qué alianzas comunitarias considerarías clave para apoyar esta intervención sobre este tema? Ya en este caso, las alianzas, bueno, se debería empezar un poco por el tema de las escuelas, ¿no? Las escuelas, los colegios y también las universidades, sobre todo con los jóvenes, pero también es importante tener estas alianzas con los gobiernos locales, ¿no? Que pueden ser las municipalidades de los diferentes distritos. De hecho, hace poco he visto un caso, o bueno, lo que lo siguen haciendo, ¿no? Lo que es la municipalidad, por ejemplo, de Independencia en conjunto con algunos jóvenes veo que realizan pues actividades y también de poder, digamos, realizar alianzas con las empresas que tienen lo que es responsabilidad social. Por ejemplo, una de ellas que tiene ello es Mafre, ¿no? Que de hecho a sus colaboradores también incentiva de que se haga este tipo de voluntariado, ¿no? En las diferentes, en esas diferentes empresas, ¿no? Diferentes comunidades. Gracias a ustedes más bien. Ajá, por considerar. Sí, muchas gracias. Pasaremos al siguiente entrevistado. Muy buenas noches a todos. Yo soy Luz Rojas y tengo el gusto de entrevistar a la doctora Teresa Serín sobre la construcción de identidad de género del autoconcepto del Perú. Por favor, ¿gusta presentarse? Claro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Araceli? Buenas noches a todas y todos. Quien les habla en este momento es Teresa Serín Romero. Yo soy psicóloga en el área de educación de la Municipalidad de Santiago de Surco. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los docentes al abordar temas de identidad de género y el autoconcepto de las aulas? El tema es bastante grande, eso específicamente, ¿no? Sobre el tema de identidad de género, ¿no? En las instituciones educativas definitivamente hay un problema, si se quiere llamar así, para poder abordar, debido a que muchas veces muchos de ellos eh, no se encuentran preparados para poder abordar esta temática. Tienen mucho temor en hablarlo, ¿no? Y porque no saben cómo pueden reaccionar los chicos o cómo van a reaccionar las familias. Tienen miedo de que alguna cosa que vayan a hablar, de repente lo vean por un lado negativo por parte de la familia y no saben cómo actuar, ¿no? Y definitivamente también tienen ellos mismos, dentro de sus formas personales de ser, ciertos estereotipos, ¿no? Formas de pensar que también les cuesta a ellas y a ellos mismos tratar de
de repente abordarlos específicamente. Por ello es que hay mucha dificultad para poder atenderlo, ¿no? Y definitivamente, si hablar, por ejemplo, del autoconcepto, inclusive, ¿no? Eh, tiene mucho que ver también con la falta de información, ¿no? Es por ello que es un tema que prefieren muchas veces dejarle al psicólogo, ¿no? A derivarlos con el psicólogo, ¿no? Y pero cuando ya la situación está tan compleja, tan difícil, ¿no? Y por ello es muy importante que no solamente cuando el problema ya desborda es que debería atenderse, sino que debería trabajarse desde sus inicios, ¿no? En términos generales, desde el aula. Muy bien, tiene mucha razón. Yo también opino lo mismo, de que a veces también puede ser que se sienten un poco limitados, ¿no? Por las opiniones de los padres o de la misma institución que no brinda que tampoco los docentes puedan hablar de ciertos temas. Y la segunda pregunta sería, ¿qué estrategias educativas recomendaría para promover un ambiente escolar más inclusivo y respetuoso? Una de las estrategias, por ejemplo, muy importante y es lo que se trabaja inclusive desde el inicio del año, ¿no? Es que deberían establecer normas claras respecto al tema del respeto y la no discriminación, ¿no? Estas Mm. reglas, por ejemplo, que se establecen, estas normas, deberían trabajarse conjuntamente con sus estudiantes. Si bien es cierto, tienen una norma y dentro de sus documentos, sus instrumentos de gestión que tiene la institución educativa, señala que debe trabajarse con los estudiantes, sin embargo, muchas veces no es así. Llevan ellos y ellas a veces los temas específicos y, y quieren un poco la reafirmación de los estudiantes para poder decir, este es el problema que se presenta en el aula. Porque en realidad lo que ellos presentan es un poco enfrentar la problemática que ellos sienten que hay en el aula, ¿no? Entonces, pero generalmente queda relacionados en temas, por ejemplo, de limpieza, en tema, por ejemplo, de pido la palabra, levanto la mano, ¿no? Que está bien, que es importante tenerlo. Sin embargo, hay problemas muy fuertes dentro de la institución educativa que debería trabajarse en función a esa necesidad, ¿no? Y la otra, definitivamente, que deberían revisarlas. Si no se están cumpliendo, por ejemplo, ¿a qué se debe específicamente el que no se cumpla? Deberían revisarlas, hablarlas con el grupo para que en alguna manera identifiquen cómo está y por qué no se está cumpliendo y establecer algunas medidas correctivas que le ayuden a mejorarlas, ¿no? Para que los adolescentes las adolescentes que están en el aula poco también reflexionen sobre lo que están haciendo y puedan hacer a partir de ellos, ¿qué puedo hacer yo para poder corregir esto? ¿No? Sin llegar a tener que llamarle la atención o establecer, inclusive que todavía algunos chicos lo mencionan, ¿no? Los castigos. Y entre otras estrategias, por ejemplo, que también es muy importante, es la manera, por ejemplo, es el lenguaje, ¿no? Muchas veces nosotros nos cuesta todavía, ¿no? Decimos, ya chicos, vamos a salir al patio, ¿no? Y tendríamos que decir chicos y chicas, porque en un aula hay chicos y chicas. Entonces, si nosotros generalizamos, entonces definitivamente no estamos incluyendo, ¿no? A todo el grupo. Entonces, definitivamente yo tengo que hablarlo incluyendo hombres y mujeres, como lo que son, para hacerlos visibles, porque desde el momento que nosotros no los incluimos, entonces definitivamente siguen siendo invisibles. Claro, más que todo en la etapa todavía en lo que están de la adolescencia, es como más propenso este dilema, ¿no? Por ya sea por la inmadurez o por muchos factores que influye, hace que no sean tan conscientes, por decir así, de las consecuencias que tienen sus palabras, sus acciones, porque como acción de incluir no solamente se recae en los docentes también, sino de los mismos compañeros, ¿no? Que es con los que más conviven lo del salón. Entonces, como la imagen que es el docente es como el principal
inhibidor para este dilema, que es como que el primero que debe dar el paso para que estos patrones se sigan con los alumnos. Y Así es. asimismo, ¿qué talleres se podía realizar así como nosotros como psicólogos, ¿no? Para poder fortalecer este autoconcepto en los estudiantes? Ujú. Dentro de las temáticas, por ejemplo, que es muy importante trabajar, es primero el tema de identidad, o sea, determinar, por ejemplo, el que se conozcan a sí mismos, ¿no? El reconocimiento como personas, con el valor que tienen como ser, ¿no? Otros temas, por ejemplo, que es muy importante trabajar, por ejemplo, dentro de estas temáticas, eh, si bien es cierto, es el tema de conocerse y valorarse. También es muy importante que dentro de estos temas, las metodologías que se utilicen, por ejemplo, con estas poblaciones, debe ser bastante lúdica, bastante participativa y con enfoque constructivo, ¿no? Porque no solamente pensar de que yo soy la que tengo que dar la información, sino que también recoger con ellos para poder mejorarlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de todos los estudiantes, ¿no? Y también una de las estrategias que también se puede trabajar es establecer ciertos círculos de estudio, ¿no? Que permita, pues, interrelacionar, intercambiar ideas, escucharse, ¿no? En sí mismo, compartan sus emociones, porque es muy importante también ver desde las otras miradas qué es lo que sienten, qué es lo que perciben. Y es muy importante también tener en cuenta todas esas actividades. Por otro lado, por ejemplo, algo también que es muy importante tener en cuenta es el tema, por ejemplo, de las actividades artísticas, ¿no? Que fortalezcan, que se sientan a gusto, que compartan espacios, ¿no? Espacios donde van a permitir no solamente compartir la actividad artística, sino también a interrelacionar y a respetarse, ¿no? Que es lo que se busca dentro de todos estos espacios para trabajar con todos y con todas ellas, ¿no? Entonces, y definitivamente, si hubiera la oportunidad y que ya se haya establecido una confianza, ¿no? Que en alguna manera sea un grupo que se ha establecido, es también compartir ciertos testimonios para con ellos mismos, ¿no? O en todo caso, por ejemplo, de repente con pequeños grupos, a manera de poder manejarlo, también hacer de repente la proyección de algunos testimonios o algunos videos que nos permita hacer un análisis de la situación que se presenta. Muy fantástico todo lo que nos menciona, doctora. Y eso también es cierto. Normalmente dice que los niños son más abiertos a expresar sus emociones y a veces creo que no se dan ese tiempo de poder preguntar al infante de cómo es que se siente. Y creo que es un factor también que influiría mucho. Y como con cosas tan básicas, como incluso al momento de hacer grupos, a veces hay unas personas que son más reservadas o tímidas y no pueden hacer grupo. Entonces, el momento cuando el docente es el que realiza esos grupos, que no son de su mismo amigo, ¿no? De su mismo círculo social, es una manera de poder abrir a que vea que las diferencias de varios niños que están ahí, de adolescentes, y así entre todos se puedan conocer y respetar entre ellos también. Sí, algo muy importante, por ejemplo, de lo que acaba de señalar, ¿no? Es importante trabajar con el grupo, ¿no? Pero también es importante observarlos en nuestra forma, por ejemplo, cultural, cómo nos han educado, ¿no? Las mujeres han sido criados bajo una particularidad, igual que los varones, ¿no? Entonces, las mujeres a veces o sea, se conectan, ¿no? Y te escuchan, o con algunas temáticas, por ejemplo, se conectan fácilmente, mientras que hay muchos varones, por ejemplo, en algunas edades determinadas, como siempre han sido en la manera de la educación, en la crianza que han tenido, es más a la practicidad. Muchas veces, cuando le hablas de un tema determinado, por ejemplo, muchas veces se ríen, no se conectan, no cuesta un poco más. Entonces, eso significa que en alguna medida de repente hay que tener ciertos tiempos, ciertas formas también de llegar a ellos y a ellas, ¿no? Comenzar de repente algunas cosas, a escucharlos también de manera particular, individual, para ver cómo está procesando y poco a poco ir avanzando para establecer y trabajar algunas cosas en conjunto,
porque lo que se espera es que ambos se respeten, en definitiva, ¿no? Y lograr que esto surja propiamente de ellos, ¿no? Entonces a veces nos va a costar un poquito más, pero sí definitivamente se va a lograr, ¿no? Muchas gracias por su observación. Y esto sería todo de la entrevista en realidad. Muchas gracias por el tiempo que nos brindó. Y Araceli, de que un gusto también estar con ustedes. Esto sería todo. Muchas gracias por prestar atención a nuestro video.